Bienvenidos a la clase número 1 de números enteros. Esta clase es impartida por el profesor Eduardo Infante Zambrano para los séptimos años básicos del Liceo de Aplicación, con fecha 30 de marzo del 2020. Comencemos. Números enteros. Los números enteros son una ampliación de los números naturales. Recuerden que los números naturales eran aquellos que nos servían para contar, es decir, del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y podría seguir hasta el infinito. Ahí están los naturales. Recordar que los naturales se designan por la letra n, ¿ya? Pero es con una barrita al lado, ¿ya? Y la finalidad de los números enteros es representar cantidades negativas. Es súper importante eso, ¿ya? Lo vamos a representar por extensión de la siguiente manera. Z, este es el símbolo de los números enteros, Z es igual a la parte positiva, ¿ya? Del 1 en adelante, que eran los naturales, ¿ya? Y ahora va a haber una parte negativa que va a ser considerada como la parte opuesta de los positivos, ¿ya? O contraria. Y aquí está el 0 como punto de equilibrio o división. Como les dije anteriormente, esta era la parte opuesta, es decir, cada número entero positivo, por ejemplo el 4, va a tener un opuesto que va a ser el menos 4, que va a ser el mismo valor pero contrario, ¿ya? Es decir, entre ambos se produce el equilibrio que es el 0. Ambos están a la misma distancia, obsérvense, ¿ya? Después lo vamos a ver en la recta numérica. Entonces podemos concluir que el 3 negativo va a ser el opuesto de 3. 2 positivo va a ser el opuesto de 2 negativo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, z, que es el conjunto de los números enteros, va a estar compuesto de una parte positiva unida. Recordar que este es el símbolo de unión en matemática. Con el 0, ¿ya? Que es nuestro punto de equilibrio, y unida con la parte negativa que van a ser los enteros negativos. ¿Cuáles son las aplicaciones de los enteros negativos? Son situaciones que permiten expresar, como por ejemplo, distancias bajo el nivel del mar, ¿ya? Temperaturas, las negativas, ¿ya? Los pisos de los sótanos de un edificio, las deudas, los años antes de Cristo, las tablas de diferencia de goles de un campeonato de fútbol, ¿ya? Por ejemplo, ustedes recuerden bien que de repente un equipo dice más 4, ¿ya? Significa que ha hecho 4 goles más, ¿ya? De los que le han hecho o le han convertido. Si tiene menos 5 goles, significa que le han hecho más goles, ¿ya? Y lo más probable es que esté en posiciones bajas. Fíjense bien, aquí está un termómetro que tiene temperatura sobre cero y bajo cero. Acá tenemos una montaña y aquí se representa el nivel del mar. Aquí esta montaña mide 8.848 metros, que vendría siendo considerado una parte positiva, y la parte negativa de nuestra aplicación está aquí, que dice que aquí, por ejemplo, los pies de la montaña o el mar llega en este caso a 8.066 metros. Acá tenemos los pisos de los sótanos de un edificio, ese es el ejemplo que está aquí. Aquí tenemos un ascensor que puede subir tanto o bajar. Fíjense bien, aquí está, si contamos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, el piso menos 4. Todos, me imagino que la gran mayoría se ha subido a un ascensor. Ahí se encuentra el auto en el piso menos 4. Aquí está el piso número 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una aplicación de los números negativos. También hay otra cosa que se me pasó aquí, las deudas, ¿ya? Las deudas son consideradas como números negativos. Vamos a la actividad número 1 de números enteros en nuestro entorno. Aquí yo dejé unos enlaces, vamos a mirarlos, ¿ya? Yo los tengo aquí listos. ¿Ya? La primera actividad, como el ejemplo anterior, aparece el mar con algunos pececillos, unas medusas, unos tiburones, y si ustedes se dan cuenta, hacen clic, ahí pueden descubrir y leer en la recta numérica cuál es el número que ustedes deberían ingresar acá. Por ejemplo, yo voy a ingresar el del caballito de mar, que dice que está ahí en el menos 20, ¿ya? Y si yo lo ingreso ahí, menos 20, puedo comprobar. Y ahí me lo marca con verde. Me dice inténtalo otra vez porque no ingresé los otros números en nuestra recta numérica. Aquí está la parte positiva sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, ¿ya? Y también aparecía otro link, pero lo vamos a revisar enseguida. Aquí hay una autoevaluación. La autoevaluación nos aparece un sapito,
donde están los números naturales que corresponderían a las cantidades positivas, recuerden, y los números enteros vendría siendo como todo el charco de agua. ¿Ya? Eh, la gracia aquí es que va a ir pasando un pajarito, ¿ya? Y va a caer un número, por ejemplo el -14, y ustedes tienen que ver si es positivo o negativo. Si vieron la ranita se lo comió. La instrucción te dice que si no lo ingresas antes de, o sea, si no lo tomas, eh, la ranita te va a ganar. ¿Ya? Aquí hay un resumen igual que usted después puede leerlo. Hay un segundo link, ¿ya? Que lo vamos a revisar acá, que es el ejemplo de la barquilla, ¿ya? O sea, como un flotador que está, un globo que está en la tierra, podríamos decir, ¿no? Está en el aire en realidad, y yo le puedo agregar globitos, y lo puedo hacer subir, ¿ya? Entonces pues, ustedes pueden ver la suma 8 más 7 aquí en realidad, y que los va a dejar en el 15 positivo. Pero si yo empiezo a quitar, puedo ir viendo que esto va a ir bajando, ¿ya? Es decir, estos son pesos y estos son globos. Ahí ustedes lo pueden ver, después aparece una autoevaluación de la barquilla, en la cual, si ustedes quieren, le pueden poner voz, ¿ya? Pero yo no la tengo neutra. Aquí dice que hay que ir agregando saquitos, según lo que me van pidiendo. Eh, Dice, haz que la barquilla llegue al -5. Bueno, ahí ustedes tienen que ir agregando y van a poder, por ejemplo, aquí dice que llegue al -5. Ahí yo le agrego 2. Voy a quitar una. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo comprobar si está bien lo que hice o no. ¿Ya? Y me dice, lo he hecho bien, etcétera. Entonces pueden ir comprobando que en realidad considera como los negativos los pesos en este caso y los globos como la parte positiva. Continuamos. Orden la recta numérica. Como se dijo anteriormente, tenemos el 0 como raya divisora, ¿ya? O el equilibrio, ¿ya? Ahí está el 0. Tenemos los enteros positivos, que nos sirven para contabilizar cantidades positivas, como dijimos acá, y los negativos, ¿ya? Recordar que cada número tiene un opuesto. El -9 va a ser el opuesto de +9, ¿ya? Es el mismo signo, es el mismo, perdón, número, pero con distintos signos, ¿ya? Y va a representar lo opuesto. Ambos sí están a la misma distancia del 0. ¿Ya? Hay que observar que el 1 y el -1 están a la misma distancia del 0, pero uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Actividad de orden en la recta numérica. Si ustedes observaron bien la recta numérica anterior, bueno, aquí tenemos una más grande, del 1 al 13, y del -1 al 13, y el 0 incluyéndose aquí como punto de equilibrio. Recordar que esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces, si nosotros queremos ir incluyendo los números, por ejemplo, el -2 que está aquí, lo podemos escribir acá, y lo podemos representar aquí. ¿Ya? Ahí está el -2, simplemente ir ubicando, los vamos tachando. El +10, podemos ubicar lo que es positivo, por ende, tenemos que escribirlo acá. ¿No? Lo tachamos. El +11, también, cuando digo 11, también estoy diciendo +11. ¿Ya? Lo vamos a ubicar. El 8 también es positivo, por ende va a ir acá. El 3 también es positivo, lo vamos a tachar inmediatamente. Y el -5 lo ubicamos en el lado negativo, por ende va a estar aquí. ¿Ya? Aquí tenemos otros números que también podemos hacer lo mismo. 10 va en la parte positiva, recordar que la parte positiva es la que está a la derecha. El -12 está a la izquierda, porque aquí están los negativos y aquí están los positivos. Lo agregamos con un puntito. ¿Ya? El 11 positivo, lo tenemos acá. Tenemos el 8, son medio similares a los anteriores. El 7, lo agregamos. Fíjense bien, estos números enteros tienen una ubicación única. En la recta numérica, ¿ya? El -11 debería estar acá, donde cada uno de estos puntos representa un único número entero, ¿ya? El 3. Y ahí estaría la actividad. En resumen,
Un número entero es mayor que otro si se encuentra a la derecha de la recta numérica. Vamos a volver un poquito. Ahí está. Veamos bien. Todos los números positivos son mayores que los negativos. Si, por ejemplo, en los positivos es fácil observar que si está a la izquierda, a la derecha, perdón, por ejemplo, el 2 está a la izquierda del 3, ¿ya? Es decir, es menor. Pero en los negativos pasa lo contrario. Mientras más cerca del 0 yo esté, ¿ya? O más a la derecha yo esté, los números van a ser mayores. Es decir, el menos 7 va a ser menor que el menos 2. Porque es como deber más. Por ejemplo, yo debo 7.000 pesos, es considerado como más que deber 2.000. ¿Ya? Entonces el 2, al estar a la derecha del 7 negativo, el menos 2, al estar a la derecha del menos 7, se considera como mayor. ¿Ya? O sea, si yo tengo menos 1.000.000, ¿ya? Va a ser mucho más pequeño que el menos 1, por ejemplo. Volvamos. Entonces, si tenemos un número que se encuentra a la derecha de otro, en la recta numérica va a ser considerado mayor. Además, todo número tiene su opuesto aditivo, ¿ya? Que es el mismo número pero con signo contrario. El menos 9 tiene su opuesto en el 9, el 15 tiene su opuesto en el menos 15, es decir, es el mismo número pero con el signo contrario. El 0 es el punto central o punto de equilibrio de la recta numérica. Valor absoluto. El valor absoluto, chiquillos, aquí aparece eh, bastante información, no es nada más que una distancia. Y si ustedes recuerdan bien, la distancia uno siempre la mide positiva, ¿ya? Dice que es la distancia desde el origen o cero a de una recta numérica hasta un número o un punto. Geométricamente los valores absolutos de x, fíjense bien, aquí está el símbolo. El símbolo son dos barras que están por fuera del número. Ese x representa un número, ¿ya? Y la gracia de esto es que no vamos a tener en cuenta el signo del número, sea positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de 5, ¿ya? O menos 5, este va a ser 5, ¿ya? Porque va a ser la distancia al 0. Nosotros delante lo vimos en la recta numérica, que podíamos considerar simplemente como contar en un número, el 5 y el menos 5 están a la misma distancia del 0, por ende el valor absoluto va a ser 5. Siempre es una cantidad positiva, nunca el valor absoluto es una cantidad negativa. Perdón, aquí, entonces, si yo veo lo siguiente, dice, si x, fíjense bien, la abertura del símbolo está abierta hacia x, va a ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, tomemos un número mayor que 0, el 2, ¿ya? Ese es un número positivo. Dice que el valor absoluto de 2 va a ser representado por el mismo 2, es decir, la cantidad positiva. Recuerden eso, siempre cuando les aparezca un valor absoluto, el resultado va a ser un número positivo, ¿ya? Si dice que el número, fíjense bien, aquí la abertura está hacia el 0, es decir, el 0 es mayor que x, ¿ya? Por ende, si yo tengo, no sé, mismo menos 2, ¿ya? Que es el opuesto, recuerden, de 2, su valor absoluto ahora va a ser el menos. Dice que es el contrario en realidad. Y el contrario de menos 2 o el opuesto es 2. Entonces, siempre es un valor positivo. Ejemplos de valor absoluto. Tenemos el primer caso, que es, ¿cuál es el valor absoluto de 50? ¿A qué distancia está el 50 del 0? Esa es la real pregunta que yo me tengo que hacer. A 50. Recuerden que cuando hablamos de distancia estamos hablando de valores positivos. El segundo ejemplo es el menos 18. El valor absoluto, fíjense bien, las barras están por fuera del número, es la distancia del menos 18 al 0 y eso es una cantidad positiva, 18. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el valor absoluto de menos 1000 que va a ser 1000, el valor absoluto de 500 positivo que va a ser 500, etc. Tenemos un ejemplo más. Fíjense bien, aquí hay una resta. Entonces yo recomiendo siempre poner las barras y hacer la resta. ¿Cuánto es 12 menos 4? Es
8. Y el valor absoluto de 8 es la distancia del 8 al 0, es decir, 8. Continuamos. Ordenen los números enteros. ¿A qué me refiero con esto? Aquí vamos a usar, ¿ya?, los símbolos mayor, menor e igual. ¿Ya? Aquí hay que tener mucho ojo porque vamos a dar un ejemplo concreto. Todos sabemos que aquí entre el 6 y el 20, el mayor es el 20. Y la abertura de estos símbolos debe ir hacia el lado mayor, es decir, así. Aquí está diciendo que está cerrado hacia el 6, es decir, el 6 es menor que el 20, o está abierto hacia el 20, que es lo que significa que el 20 es mayor que el 6. Aquí tenemos dos negativos. Hay que recordar que el que está más cerca del 0, ¿ya?, es el mayor. Es decir, ¿quién está más cerca? ¿El menos 100 o el menos 15? ¿O quién está a la izquierda de quién? Y como podemos ver en la recta numérica, cuando yo tengo el 0, el menos 15 podría estar por acá, ¿ya?, y el 100 debería estar mucho más allá, menos 100. Entonces, ¿quién es mayor? El que está a la derecha del otro, o sea, el menos 15. Por ende, yo voy a colocar el símbolo, la abertura hacia el menos 15. Entre el menos 12 y el 12. Si ustedes se recuerdan bien, el valor absoluto de menos 12 es 12. Por ende, estos dos números son iguales. Muchas gracias. Recuerden quedarse en sus hogares y lavarse bien las manos. Vamos a adjuntar una actividad a este video, así que espero que la puedan resolver con todos estos contenidos que hemos pasado. Muchas gracias.